Vamos a ver qué tan caótico es este ambiente. El ambiente produce gran influencia en el comportamiento. En un ambiente caótico, deteriorado y sucio, las personas son más incívicas y también cometen más acciones vandálicas o incluso delictivas. A eso se refería Philip Zimbardo con la teoría de las ventanas rotas. Dicha teoría señala que el comportamiento antisocial se manifiesta a través de la delincuencia o disturbios urbanos que crean entornos incívicos y pueden propiciar comportamientos delictivos y criminales por el simple hecho de convivir en un contexto desordenado o descuidado. En una sociedad, las ventanas rotas representan un germen de desorden físico y social que tarde o temprano dan lugar a un incremento en el comportamiento criminal. ¿Por qué ventanas rotas?, se estarán preguntando. Es que Zimbardo le rompió una ventana a su coche estacionado en un ambiente en el que se pensaba que no podían desvalijarlo más de lo que perceptualmente parecía. Y sí, así pasó, en una zona segura, entre comillas. Se hizo notar que la falta de civilidad se da si los estímulos son propicios para que ocurra. Eso da la importancia al contexto y a la situación, conceptos tan evaluados por especialistas que varios pseudo personajes ni entienden, pero cómo lo implementan en su vocabulario. Pero ni cerca entienden que mucho de lo que es la psicología humana da cuenta que ese vidrio roto, por verlo de algún modo, es representativo. Porque bien puede ser cualquier objeto, cosa o espacio que transmita un auge de abandono, deterioro o simple desinterés por los que los perciben. Fomenta una despreocupación que va rompiendo códigos de convivencia, de ausencia de leyes o normas que rigen una adecuada civilización. Este comportamiento tiene una escalada de actos que cada vez que se pueda se vuelve incontenible. Se puede volver peor porque puede desembocar a una violencia irracional. Todo eso visto en el libro Efecto Lucifer. Mi ejemplo más pronto es que estás en la escuela, donde estudias normalmente, viendo la paleta del pupitre en donde estás sentado, y al ver una pequeña fisura, la rellenas con tinta de tu pluma. Poco a poco vas acelerando ese deterioro, que por el momento te es funcional ese pupitre, pero más adelante dejará de serlo, y si no para ti, para los demás, que le pueden dar un uso nuevo y apropiado, por el simple hecho de valorarlo. De otra forma, ya sea que le ves una pequeña rebaba o una pequeña porción de madera, formaica o astilla, lo que tenga recubierto en sí, y lo desprendes, vas deteriorando tu entorno intencionalmente cada vez que tienes oportunidad, escalando así en un comportamiento incívico, aunque usted no lo crea. El mensaje que se desprende de este pequeño ejemplo es que las condiciones que nos hacen sentir anónimos, que nos hacen pensar que no les importamos a los demás o pensamos que los demás no saben qué estamos haciendo, pueden fomentar la conducta antisocial. El ejemplo sociológico de ver este efecto de percepción ambiental es en México. Para ser más precisos geográficamente, en el poblado de Palmitas, en el estado de Pachuca, una zona que vivía con altas tasas de criminalidad, vandalismo y delincuencia, como muchos en el país de México, pero que gracias a una iniciativa social hicieron un macromural en 2015. Esto con el fin de impulsar acciones de prevención social de la violencia y de paso rescatar espacios públicos. Ahora, el equipo de personas responsables en primera instancia del proyecto era un equipo de grafiteros autodenominados Germen Crew, que para muchos estereotipados como delincuentes, vándalos o sin nada que hacer. Y eso, como todos sabemos, va cambiando paradigmas, porque simplemente hay que observar lo que lograron hacer, para dar un panorama muy diferente de lo que se observaba antes con lo que se observó después de la intervención. Con la participación de los mismos habitantes del lugar, renuentes en un principio, se pudo trabajar en equipo y con el mismo interés para integrar su colaboración y desempeño en algo que no solo les convenía a ellos como ciudadanos, sino a los que por presión social estaban participando. Durante el transcurso del proyecto, alrededor de un año, se pudo observar un apoyo social y un aprecio al trabajo de los demás, como el interés y la preservación del trabajo realizado. Y en cuanto a la pregunta de los índices de delincuencia, pues sí se observó una disminución delictiva, criminal y violenta en la zona,
Pero hay que tener en cuenta que el proyecto inicialmente estaba pensado en aplicarse en la zona de Cubitos, lugar que está pegadísimo a Palmitas, debido a que su índice de delincuencia, criminalidad y violencia era incluso más elevado que Palmitas, pero por cuestiones del destino político quedó en Palmitas. Aún así se piensa continuar con el mural hacia Cubitos. El asunto es que en lo que pasa eso y se inyecta el erario en donde realmente debe de ir, la delincuencia del lugar no baja y se expande. Y por eso muchas de las controversias expuestas por la zona de Palmitas es que sigue existiendo la delincuencia, el crimen y el vandalismo. Si hacemos una pequeña lógica del por qué eso sigue pasando, pues no solo es por poner colores bonitos en el espectro visual de las personas, solo para darles motivos que éstas digan estúpidamente, sí, claro, pues esa es la psicología del color, la que provoca que nuestros chakras se alineen y podamos convivir en paz con Pachamama y todas esas cosas. No, hay mucho más de eso para entenderlo. Y no lo explicaremos todo aquí, pero más o menos va el asunto. Pues para que disminuyan los comportamientos negativos entre unos contra otros se necesitan más acciones. Más acciones que muchos no están dispuestos a ejercer ni consigo mismos ni con su sociedad que depende de ellos. Pero con eso queda señalado que es una parte de lo que sí se puede lograr con elementos suficientes para que todo lo que una esfera social tenga cambios significativos en su día a día. Pero nuevamente se deben de implementar más acciones. Ahora este fenómeno estudiado por la psicología social y llevado a otros campos permite observar cómo nuestra percepción está en juego por nuestras acciones y que prueba que las condiciones de nuestro ambiente modifican nuestro comportamiento. Si esta teoría se utiliza inteligentemente puede funcionar de forma positiva en diferentes escenarios, desarrollando grandes avances, grandes cambios para bien y para todos. Pero la realidad es que no solamente con eso se pueden generar resultados temporales, sí deseables, pero no ideales, porque si no se mantienen, se sigue manteniendo ese problema, pues se necesitan más acciones por parte de instancias gubernamentales. Pero por todo lo que señalamos aquí en el canal Código de Héroes, se puede lograr con una educación complementaria a las nuevas generaciones. Debido a que no solo se debe pensar en solucionar los problemas a corto y mucho menos en el inmediato plazo, sino que se debe pensar en solucionar el problema que a futuro pueda romper una armonía en la sociedad. La idea es que tú, cuando encuentres esos escenarios en donde observes que el lugar está desordenado, sucio o deteriorado, hagas algo al respecto. La pregunta simple es, ¿qué haces si te encuentras en ese lugar descuidado, deteriorado o dañado? ¿Lo mantienes de esa manera? ¿O haces algo al respecto? Si es hacer algo al respecto es seguir manteniendo las ventanas rotas, o en el mediano esfuerzo, repararlas. Aplica de la misma manera si encuentras escenarios ordenados, limpios o intactos de esa forma. ¿Los mantienes o rompes las ventanas para observar cómo se deteriora ese lugar? Los efectos antisociales que induce el anonimato cuando la gente cree que nadie la puede reconocer en un entorno fomenta la agresividad. Y es lo que da lugar a estas preguntas. ¿Eres una persona limpia? ¿Ordenada? ¿Que puede convivir en una comunidad? ¿Que respeta las leyes o mínimamente cualquier código básico de convivencia social humana? Llámese comunidad como al conjunto de personas con la rectitud y la interés suficientes para actuar ante un suceso inusual, y hasta puede que ilegal. ¿Qué ocurre en su entorno? Y para pronto el civismo o ente comunitario surge de una manera tranquila, ordenada, en lugares en donde las personas se preocupan por la calidad física y social de su vida y poseen los recursos para mejorarla. Por eso lo relevante a todas estas preguntas acá es que se te va a relacionar a un bando. Tu interés debería de ser a qué bando quieres pertenecer. Por tu natural búsqueda de identidad, esto se relaciona a qué tipo de persona eres, de los que muestran su educación cívica o de los que muestran su educación incívica. La crítica es una herramienta muy útil en nuestra sociedad, por eso recuerda que el conocimiento se comparte.